Ahí estamos en vivo, por fin, después de la cuenta regresiva. Hola Diego, ¿cómo va? ¿Qué haces, Ticho? ¿Cómo andás? Buenas, ¿todo bien? Tanto tiempo sin un Alien Meeting, ¿no? Habíamos frenado y ahora estamos retomando, Estamos retomando, volviendo a la conversación en reclutamiento tecnológico. volviendo al ruedo, volviendo al ruedo. Antes que nada, muchas gracias por sumarse a todos los que están ahí en la transmisión. De antemano comentarles que con Diego vamos a estar dando este nuevo Alien Meeting del mes de agosto, ¿sí? Un poco la charla se va a enfocar sobre el mercado actual, sobre desafíos que nos vamos a enfrentar, que podemos enfrentarnos en este mercado tan dinámico con tantos cambios que hay, ¿no? Con la IA, con un poco la redefinición de los perfiles, cómo es un proceso. Y para los que tengan dudas o consultas, al final de la transmisión vamos a estar respondiéndolas, así que nos la pueden dejar en los comentarios, que después la vamos a estar leyendo, ¿sí? Si querés, avanzar ahí en la slide, hacemos una breve introducción de quiénes somos. En Aliantec nos dedicamos a reclutar talento tecnológico, ¿sí? Para toda Latinoamérica, hacemos reclutamiento y selección de personal de tecnología y también estamos en toda la gestión del talento dentro de las empresas, tanto de tecnología como también de otros rubros, ¿sí? En este caso, yo soy Martín Rosasco, soy parte del equipo comercial de Aliantec. Diego es el CEO y el founder también de Aliantec. Y bueno, la idea es que hoy se puedan llevar un poco de datos e información que queremos mostrarles y también un poco de reflexiones y cómo se está manejando el mercado, ¿no, Diego? Sí, totalmente. No sé si me escuchan bien ahí. Yo estoy con doble monitor, por eso ahí me van a Perfecto. estar viendo que miro para un lado y miro para el otro. Pero bueno, la idea es contar un poco los desafíos en contratar talento IT hoy. Eh, ¿Cómo surgió un poco esta Allianz Meeting con Martín? Nosotros en Aliantec trabajamos hace casi 6 meses con una herramienta que se llama el Radar IT, que lo que Así es. hacemos es buscamos información de distintos portales y Veamos. principalmente de toda la región. Si querés anticiparlo, vos, Les, Tincho, eso. les cuento brevemente cómo hacemos. Tenemos una herramienta desarrollada por nosotros donde en todos los portales de empleo escarpeamos las búsquedas de tecnología y eso nos permite tener una base actualizada semanalmente de todas las empresas que estén contratando activamente. Nos permite ver los tipos de perfiles, hace cuándo está publicada la búsqueda, cuáles son los stacks que más demanda hay, cómo fue también subiendo y bajando esa demanda de perfiles, comparando también con otros países, ya van a ver más adelante que no solo se cierra en Argentina, sino también incluye todo lo que es Latinoamérica. Es una herramienta que también se puede escalar a los portales de empleo que cada uno decida también utilizarla y armarla a su estilo, pero bueno, nosotros la inclinamos más que nada para LATAM. Y bueno, la idea es hoy mostrarles un poco de esa información que nosotros venimos viendo desde principios de este año. Puedan ver cómo fue fluctuando el mercado, cómo fue cambiando, qué roles fueron teniendo más prioridad que otros a medida que fue pasando también el tiempo con esto de la redefinición un poco de los perfiles, tanto técnicos como también desde qué tanto de habilidades blandas se necesita ahora, de conocimiento de negocio. Y bueno, un poco esta herramienta nos permite mostrarles esta información que van a ver a continuación. Y bueno, cualquier, como dije antes, duda o consulta que haya sobre la misma, también nos la pueden dejar en los comentarios y vamos a estar hablando sobre eso puntualmente hoy. ¿Sí? Bien, excelente, Martín. Gracias por la intro. Un poco lo que les contaba Martín, ¿no? La herramienta, un poco lo que apunta es a ayudarnos con datos a tomar mejores decisiones del mercado IT, ¿sí? Eh, es una presentación con mucha información, ¿sí? Después la vamos a compartir, nos la pueden pedir, si después quieren hacer doble clic en algún mercado puntual o en alguna tecnología o algún perfil que les interesa, no hay ningún problema, nos lo piden, tanto por inbox o en los comentarios de la presentación, porque después podemos desmenuzar un poco más la información que tenemos, ¿sí? Un poco
lo que primero nos planteamos cuando empezamos a trabajar con este radar es qué cambió a la hora de contratar talento IT, ¿no? Antes, un poco lo que nos basamos mucho era en el conocimiento técnico. Hoy, cómo están contratando mucho las empresas están contratando principalmente por la capacidad de generar valor de las personas que trabajan en sus equipos. Ese es uno de los principales cambios que estamos viendo a la hora de contratar talento IT y los vamos a ver después respaldados con los números. Nosotros venimos trabajando con el equipo en 5 cambios claves, ¿no? Uno es del conocimiento a la capacidad, ¿sí? Hoy se está hablando mucho más lo que... o sea, el conocimiento técnico es un diferenciador, pero hoy también empieza a ganar peso mucho lo que está relacionado a cómo empiezo a hacer preguntas, cómo puedo desenvolverme con autonomía, cómo empiezo a tener conocimiento del mercado, ¿sí? Como que esas habilidades que antes eran mucho más técnicas, hoy empiezan a trabajarse en otras capacidades. Después, hoy hay habilidades que antes eran transversales, que hoy, como comunicación, adaptación, criterio, trabajo de negocio, hoy ya esas habilidades dejan de ser transversales y empiezan a ser un excluyente para los procesos. La IA claramente está modificando significativamente el seniority, ¿sí? Hoy muchas de las empresas no solo le dan tanta importancia al seniority del perfil desde lo técnico, sino hay que darle importancia a la hora de contratar perfiles, es de cómo validar el conocimiento, cómo detectar el uso, cómo lo están trabajando con IA esta información que tienen. Después, hoy el CV cada vez explica menos, ¿sí? Sabemos todos que hoy el CV es importante por una presentación inicial, pero también no alcanza solamente con eso. Sabemos que muchos CVs se hacen para cada posición dependiendo de los requisitos y eso, bueno, no solamente es una parte de la explicación de mi experiencia laboral, sino también es algo que sumo, pero no se excluye como en otros momentos. Y por último también qué es lo que hoy estamos viendo que cambió mucho lo que pregunta el cliente, es no solamente pregunta cuánto sabe de tecnología, cuánto sabe de Cloud, cuánto sabe de Java, por ejemplo, sino che, hoy vas a poder hablar con el negocio, podés trabajar con una supervisión, cómo te adaptás a un cambio de proyecto, qué haces cuando no sabes algo y cómo lo resolvés. Entonces, todas esas diferencias son las que están usando hoy las empresas para empezar a definir cómo contratan personal, ¿no? Antes, un poco lo que venimos viendo con las empresas es que antes contrataban principalmente por lo que sabían, ¿sí? Y hoy necesitan entender qué hacer con lo que saben, ¿sí? Como que ese es el principal cambio. O sea, o qué tan rápido podés aprender lo que no sabés. Hoy ese diferencial es lo que genera valor dentro de las organizaciones y dentro de lo que genera valor para un perfil profesional, ¿sí? Obviamente toda esta nueva adaptación de contratación trae consecuencias en el reclutamiento de IT, en la capacidad, en la adaptabilidad, en la comunicación, en el contexto, en cómo potenciar el desempeño y en todo el ciclo del desarrollo del colaborador. Ahora tenemos algunas slides en donde habla del contexto, qué es lo que estamos viendo también cuando contratan las empresas talento IT. Estamos viendo que hoy los presupuestos son mucho más acotados de lo que eran hace 1 año, 2 años atrás, para incorporar una necesidad. Hoy esa necesidad hay que justificarla. El costo de no equivocarse pesa mucho más en la decisión y hace que las empresas sean Se piensa mucho más, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, como que le ponen bajo la lupa la decisión y la definición de lo que ellos están buscando y las capacidades. Hoy, en general, en el contexto, lo que estamos viendo es que las empresas miran con mucho más precisión y si hay alguna duda, siguen de largo la contratación y eso produce claramente que los procesos muchas veces se extiendan.
¿sí? Sí, sí, totalmente. ¿Cuál? Bueno, un poco es esto, ¿no? Es un poco la mayor precisión y hay que un mercado de talento mucho más en movimiento. Hay una idea central, ¿sí? Contra menor es el margen para equivocarse, más importante es entender el mercado antes y durante una búsqueda, ¿sí? Nosotros por eso planteamos este radar que nosotros lo vemos como una herramienta más que nos ayuda a dar información para tomar mejores decisiones. Una búsqueda no existe, siempre decimos lo mismo, ¿no? Una búsqueda no empieza cuando publicamos una posición, sino es, che, existe el talento que buscamos, ¿dónde está esa persona? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Contra quién estamos compitiendo? ¿Qué tan competitiva es la propuesta de valor que tenemos? ¿Qué debería ajustar yo para tener mayor posibilidades de conseguir esa persona que estamos buscando? ¿Cómo evolucionan los perfiles IT en base a la demanda que tenemos? Entonces, esas son preguntas que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes y compartimos nosotros en las distintas reuniones que tenemos con Martín y con el equipo comercial y con el equipo de reclutamiento, como para, a partir de esas preguntas que nos hacemos, empezar a alinear más lo que estamos buscando, ¿sí? Ahora un poquito les queremos contar esto, ¿no? De este radar jobs, de esta inteligencia para contratar mejor, que como decía Martín, es información que nosotros venimos scrapeando desde marzo de este año, distintos portales. Obviamente, esto es información de una parte del mercado, no podemos scrapear todo, por algunas cuestiones más de protección de datos, de información, de restricción, que nos van pidiendo nos van pidiendo las distintas plataformas que tenemos, pero bueno, sí encontramos acá un pool bastante casi de 20, 25 portales de todo LATAM, Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica y España, ¿sí? Entre todos esos países armamos esta información. Todo lo que sería habla hispana, digamos. Ahí Totalmente. Franco puso un comentario, hoy en día tenés que saber de infraestructura, base de datos, negocios, finanzas, programación, sobre todo humanidad y empatía. Humanidad y empatía, clave, ¿no? Sí, tal cual. Para lo que más nos piden los clientes, ¿no? Que son los más que antes eran los deseables y hoy son los excluyentes. Excluyentes, exactamente. Bueno, acá un poquitito, ¿no? Cómo construimos el radar y qué mercado estamos enfrentando cuando salimos a buscar talento. Entonces, a partir de ese mercado que enfrentamos cuando salimos a buscar talento, es la información que venimos construyendo, ¿sí? Acá, esta información que le estamos pasando es información parcial nuestra, ¿no? Nosotros, cuando arrancamos el scrapping, teníamos 1.350 búsquedas promedio semanales. Hoy tenemos 2.518. Este crecimiento se da producto de que fuimos robusteciendo mucho más los perfiles que vamos procesando y los distintos portales, ¿sí? Esto es información parcial. Sí, acá nos va tirando información de cómo fueron evolucionando los países, ¿sí? Nosotros, los primeros 2 meses fue mucho de análisis y de conocimiento, y nosotros entre mayo y agosto, hoy podemos decir que tenemos la información más robusta como para poder comparar, ¿no? O sea, mayo y junio ya ahí procesábamos Colombia, México, España, Argentina, Chile, Uruguay y otros países que por ahí no son tan representativos. Pero acá es donde vamos viendo un poquitito las tendencias de cómo van en los últimos 2, 3 meses, de cómo van procesando. Estas son búsquedas que nosotros detectamos de empresas de tecnología en los distintos portales de empleos que nosotros vamos trabajando. Colombia claramente es uno de los países que más creció, México también tiene un
un registro bastante importante de búsquedas. México creció bastante este último tiempo. Claramente eso también lo vemos muy atado a la cantidad de gente que tienen los distintos mercados y las tendencias, ¿no? Obviamente el mercado que más conocemos es Argentina y un poco lo que fuimos viendo en el último tiempo es que, bueno, cayó un poco la contratación de perfiles de tecnología. Obviamente las búsquedas siempre que tenemos son búsquedas únicas que nosotros procesamos, ¿sí? Chile también bajó un poquito y Uruguay se mantiene bastante estable. España sí vimos que hay un crecimiento ahí en el mercado en los últimos meses, pero lo que nos pasa a nosotros con el mercado español en este momento es que ellos están en el medio del periodo vacacional, entonces ahí estamos como terminando de calibrar un poco bien los datos como para poder tomar Es una información más comparación justa, digamos. exactamente. Tipo contrastado con el mercado de Latinoamérica. Sí, un poco lo que nos pasa acá con este radar que tenemos es eso, hay países que por ahí, por su propia dinámica, van como teniendo algunas cosas. Sí, algo que nos pasó es esto, ¿no? Es ir detectando estas dinámicas que van teniendo cada país y a partir de ahí vamos aprendiendo. ¿Qué nos dicen esta información? Es que, bueno, una de las cosas que vamos viendo es que el pool de talento se va moviendo, ¿sí? Las búsquedas que por ahí se dan de baja en algunos países se empiezan a activar en otros. Colombia y México, como decía Martín, hoy tiene el doble de señales que tenía Argentina al principio de cuando empezamos a procesar. Y esto también explica un poco la dinámica, ¿no? La dinámica de cómo se van moviendo los distintos requerimientos de los perfiles en tecnología. Este es un número total. El pico lo tuvimos en la primera semana de julio, producto también de que fue el momento en el cual más portales teníamos. No sabemos si es tan interesante ese dato, pero sí a nosotros nos sirve como para tener también mayor cantidad de información. O sea, un poco, en la primera semana de julio procesamos 5.362 búsquedas registradas en los distintos portales. Otra pregunta que nos pasa mucho y que tratamos de entender es ¿qué tan competitivo es el mercado para un perfil IT que estás buscando? ¿Sí? ¿Qué tan competitivo no solamente desde la parte salarial, sino también qué competitivo y qué complicado de conseguir, ¿no? El perfil que una empresa está buscando? Por ejemplo, no sé, perfiles de backend. Creció un 23% la búsqueda de perfiles de backend. Perfiles de cloud, creció un 45%. Miren, frontend UX UI. Y frontend creció un 109%. Obviamente, la cantidad de búsquedas son menos, pero bueno, hay diferencias acá, ¿no? Y nosotros algo que nos parece importante de este relevamiento es, obviamente, esta es la masa total de todos los países, después vamos a ir a un poquito más detallado, pero sí es algo que nosotros vamos viendo. Está mucho el tema de que con la IA se van reemplazando roles, se van reemplazando perfiles, pero nosotros vemos demanda todavía de perfiles, de búsquedas. Obviamente no es la misma en todos los países, sino que va cambiando por región, ya después vamos a ir viendo, pero hoy hay búsquedas en tecnología que la demanda sigue trayendo. Y hay algunas que van bajando, ¿sí? Mirá ciberseguridad cómo creció. Sí, ciberseguridad, si bien tiene señales bajas en comparación a los 43.000 registros, pero sí son búsquedas que nosotros vemos que están creciendo mucho, junto a las de IA y Machine Learning, claro, ¿no? Por más que sea menor el número de búsquedas que hay entre algunas y otras, el porcentaje que sea mayor o menor, creo que ayuda a ver un poco también la tendencia, cómo se están empezando a redistribuir las búsquedas, ¿no? Si ciberseguridad está subiendo casi un 300% bloque a bloque, y por ahí va de la mano con que, ok, tanto implementación de la IA, cómo estamos manejando los datos internos de la empresa, no sé, estamos poniendo todo en varias IA, estamos redistribuyendo por ahí en una sola, estamos teniendo seguridad, entonces por ahí empiezan a empezar la etapa de, bueno, contratemos perfiles que sepan de ciberseguridad orientados a tal tecnología como para resguardarnos también un poco, y por eso está este crecimiento tan exponencial. Bien, totalmente.
Una de las conclusiones que nosotros siempre tenemos es, para los que contratan talento IT, es el perfil que estás buscando define qué tipo de mercado. O sea, el perfil que estás buscando define en qué tipo de mercado estás. Ejemplo, no es lo mismo buscar un backend senior donde el volumen es alto, pero también la competencia es alto, ¿sí? O buscar un ciberseguridad donde se triplicó la cantidad de requerimientos que tenés. La complejidad ahí es mucho mayor y eso muchas veces le compartimos con los clientes nuestros. Hace unos meses tuvimos que buscar un gerente de sistemas y le mostrábamos que en el mismo mes en Argentina estabas compitiendo con 27 búsquedas iguales de gerentes de sistemas. Obviamente cada búsqueda de sistema, cada búsqueda tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque cada búsqueda tiene su problemática a resolver. No es lo mismo buscar alguien para Córdoba, en el cual tiene que tener un esquema híbrido, que tener una búsqueda para Buenos Aires o para Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque son distintas las dinámicas, distintas las empresas, distintos los mercados. Pero sí está bueno entender con quién uno está compitiendo, como para también ver qué posibilidades tiene. Acá teníamos un poco esto es información más nuestra, es más chiquita, pero bueno, acá tenemos un poco la demanda IT por perfiles y por país. Miren que los backend son los que más fueron demandados en Colombia, los backend fueron los que más fueron demandados en España. Por ejemplo, en Colombia tenemos en orden de prioridades backend, soporte y ciberseguridad, y en España backend, frontend y cloud, ¿sí? Estas son tendencias que nosotros vamos viendo, que depende un poco de los países, ¿sí? En Chile, por ejemplo, que se va manteniendo, tuvimos mucho más demanda de data analyst, backend y cloud con DevOps. En México, un poco lo que le decíamos al principio, ¿no? Ven que decíamos con Martín que al principio tuvimos algunos meses que no scrapeamos tantos perfiles y acá lo ven en los gráficos, pero por ejemplo en México tenemos mucho soporte técnico, backend y cloud, ¿sí? Esto lo que vamos viendo es que empezamos a detectar algunos patrones de cada uno de los mercados y en cuanto a la tecnología que ellos van contratando y van necesitando y van requiriendo. En Argentina, por ejemplo, tenemos mucho backend, mucho cloud y mucho frontend, ¿sí? Ese es el orden de prioridades. Y acá en Uruguay tenemos backend, cloud y data analysis. Si bien es mucho más estable, ¿no? El mercado, uno lo que ve es que el mercado en Uruguay está mucho más estandarizado alrededor de la cantidad de búsquedas que tiene semanalmente. Bueno, claramente un poco la conclusión es que cada país tiene su dinámica y sus diferenciales, ¿no? Y para nosotros es importante esto que decimos siempre. El mercado no es homogéneo y la estrategia tiene que ser diversa. No es lo mismo buscar un backend que un frontend en un lugar puntual. Entonces, la cabeza de los equipos de reclutamiento es importante que vayan adaptándose a estas tendencias. También, Diego, un poco lo que me reflejan los gráficos, que cada país está atravesando por ahí un momento de digitalización distinta, donde por ahí en algunos países llegó antes, en otros está por llegar quizá de acá a 6 meses, en otros están haciendo esa transición, adoptando, no sé, por ahí más herramientas de IA o reviendo un poco el equipo interno, y eso lo muestra también la cantidad y los distintos tipos de perfiles que hay por país, y que no es eso, como decías, todo tan homogéneo, sino que hay bastante perfiles diversificados y cada uno con su particularidad. Totalmente. ¿Estás buscando el talento que necesitas en el mercado adecuado? Bueno, un poco esto, ¿no? Volvemos un poco sobre la misma información, desglosada de otra manera. Ahora entramos por perfiles y por país. Si estoy buscando O sea, los mercados, como decíamos, no son intercambiables. Miren, los developers, hoy la mayor competencia está en España. Después en Chile, en Colombia y en Argentina. El cloud y el DevOps, tenemos mucha competencia en Colombia y en Argentina y después en España. El Data Analyst, tenemos mucho más competencia en Chile y en Argentina y en España.
IA hoy está creciendo mucho en España, en Chile y después en Argentina, casi a la mitad, ¿no? Es importante esto, ¿no? Entender un poco esta información, porque también esto es, no es un copy-paste de la estrategia siempre de reclutamiento. Como que la estrategia de reclutamiento tiene que ser muy de nicho y muy enfocada para tener mejores resultados, ¿no? No existe un mercado en abstracto, sino el perfil del mercado tiene que ser para cada perfil correcto, ¿sí? Cada mercado tiene su dinámica, el pool disponible no es igual, la velocidad importa y decidir mejor es contratar mejor talento. Un poco las conclusiones nuestras de esta etapa de la información que obtenemos. Insisto, ¿no? Esta es información parcial que nosotros tenemos de nuestro radar, que la vamos actualizando semanalmente y la tenemos disponible para quien nos la quiera pedir, nos la quiera trabajar, no hay ningún problema, estamos haciendo algunos informes a medida para cuando algún cliente nos lo pide, así que está disponible para consultar. Bien. Ahí Ornella nos comenta, la versatilidad es clave para el talento y también para quienes trabajamos armando equipos, sin dudas, nos dice. Tal cual, Ornella. De hecho, algo que nosotros notamos mucho con Aliantec y cuando tenemos reuniones con equipos de tecnología y con equipos de recursos humanos que nos vienen a pedir, necesitamos perfiles que tiendan la cabeza, esto que decía Díaz al principio, ¿no? Que tengan la cabeza del negocio, no me interesa tanto, no es tan excluyente que por ahí no sepa tal tecnología, porque con la IA un poco lo voy coachando, la va armando, mientras sepa explicarle a la IA qué es lo que necesita y por qué y cómo entiende el negocio en base a eso, podemos ir trabajándolo, y es un poco esto de la mano, ¿no? Con la capacidad de adaptarse en tecnología y cómo fue cambiando tan rápido este último año el mercado. Ya igual a fines del año pasado se empezaba a hablar ya de la inteligencia artificial, pero algo que notamos mucho en los eventos a los que vamos, en las empresas con las que charlamos, es que estamos todos como en la misma incertidumbre de para dónde vamos, para dónde encarar, y bueno, esto va de la mano también con un poco de, ante esa incertidumbre, contratar cuando necesito con la cabeza de negocio y no tanto con las herramientas o tecnologías que, obviamente, que tiene que tener, pero que no es tan excluyente como era antes. Y sí, esta pata del conocimiento. Sí, y usar esta información para tomar mejores decisiones, ¿no? Claramente. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Hoy, una foto del mercado hoy, esta semana, hay 847 empresas que están buscando perfiles de tecnología. En las últimas 8 semanas, la búsqueda promedio fue 2.518. Esto es a nivel LATAM, ¿no? Me parece importante esto remarcarlo. Pero hay empresas contratando, ¿sí? Y sí nos parece que hay decisiones concretas que pueden tomar cada empresa para decidir a tiempo, ya que, como siempre decimos, ¿no? El tiempo de una búsqueda tiene su costo y por algún lugar pega. ¿Dónde concentrar el sourcing? ¿Sí? Nos parece que el sourcing, al momento cero de arrancar un proceso de reclutamiento, es clave y depende mucho de la estrategia. ¿Qué requisitos son realmente indispensables para poder empezar y trabajar? Muchas veces nos pasa que con los clientes es que esto empieza de cero y hay que empezar una búsqueda, hay que empezar ya. Y bueno, es importante definir muy claramente, tomarse el tiempo de definir y hablar y relevar. Creemos que esa es la principal parte del proceso y contra más información mejor. ¿Qué variables son las flexibles dentro del perfil buscado? ¿Qué búsqueda requiere mayor seguimiento, ¿no? Hay algunas búsquedas que estamos buscando en un nicho muy chiquito y por ahí en una semana podemos dar información muy concreta de qué está pasando en el mercado. No sé, estamos con una búsqueda que hay 30 personas en el mercado. Bueno, miramos esas 30 personas, las buscamos, salimos a buscar,
conseguimos feedback de esas personas, cuándo están buscando, cuándo no. Y bueno, a partir de esa información salimos y mejoramos nuestro proceso de reclutamiento y lo hacemos mucho más ágil, ¿sí? Cuando es importante ampliar el mercado, tengo estos requisitos que son importantes. Cuando digo, ya no tengo más gente dentro de mi funnel, ¿cómo hago para salir a buscar perfiles nuevos? ¿Sí? Y cuando revisar la estrategia, ¿no? O sea, no puedo estar revisando todo el tiempo la estrategia, pero sí es importante traquear lo que va pasando con un proceso de reclutamiento para revisar y evitar que las búsquedas sean eternas y que sean largas. Algo que nosotros decimos es, cuando una búsqueda dura más de 45 o 60 días es porque el cliente ya hoy no lo necesita más. Entonces, ¿por qué no lo necesita más? Porque cambió la estrategia, cambió el negocio, cambió la necesidad. O por ahí sí, pero bueno, ahí son conversaciones que nosotros siempre son importantes tenerlas como para poder potenciar y mejorar el proceso de contratación de perfiles. ¿Sí? Bueno, eso es un poco las conclusiones. No sé si, Tincho, querés ahí acompañar con algo más. Obviamente, sí, siempre que haya dudas o consultas nos las pueden dejar en los comentarios con respecto a lo que estuviste comentando, Diego. Sumar, pero bueno, ya también lo has mencionado, que obviamente cada búsqueda tiene su complejidad, no hay búsquedas iguales, tampoco hay personas, no se pueden clonar, muchas veces por ahí se necesitan perfiles similares dentro de una misma empresa y por ahí destacar que, está bueno que por ahí cada uno tenga una diferenciación y que se puedan complementar entre un equipo. Es muy raro conseguir perfiles donde sean clones a lo que ya hay en una empresa. Sí, lo que está bueno es esto de, bueno, que cada persona sepa que cumple un rol, que entiende su negocio y te va a aportar desde este lado, otra persona desde tal otro lado, y siempre, obviamente, las búsquedas tienen su particularidad. Hay búsquedas que son más de nicho, otras búsquedas que por ahí, como se decía antes, son más generalistas. Ya no existe tanto el generalismo en tecnología, y saber que siempre buscamos personas, con lo cual trabajamos también desde la parte humana, donde las respuestas, los tiempos, los feedbacks, todo lo que sea información que se pueda aportar al proceso suma. Todavía no contratamos robots, esperamos que sigamos contratando personas y entender también la parte humana. Y bueno, como decía antes, Die, también cualquier tipo de informe que necesiten con respecto a tal perfil dentro de tal mercado. No sé si necesito un DevOps en Buenos Aires, necesito un backend en Uruguay, un tal en Chile, nos pueden comentar y nosotros vamos a compartir esa información basado en este radar, también obviamente en lo que nosotros vamos viendo con las búsquedas semanales que trabajamos y con el equipo de reclutamiento que tenemos, ¿sí? Ahí Laura nos hace un comentario. Para medir realmente la dificultad de contratación, habría que cruzar la demanda con la oferta de candidatos calificados. Un perfil con menor crecimiento puede ser más difícil de cubrir si hay poco talento disponible. Indicadores como candidatos por búsqueda o tiempos de cobertura ayudarían a medir mejor la precisión del mercado. Exactamente. De hecho, Laura, hay muchas empresas que tienen sus KPIs donde con esos datos pueden medir y traquear cómo fue siendo la trazabilidad de cada búsqueda, de cada proceso. Obviamente hay etapas donde también cada perfil tiene su particularidad. Buscas un perfil ejecutivo comercial de tecnología, va a tener otro tipo de curva también de aprendizaje, que por ahí un perfil donde puede sentarse y ya empezar a trabajar más enfocado a IT, no sé, un desarrollador o un jefe de tecnología que pueda sentarse y ya ponerse a organizar. Cada perfil obviamente tiene su particularidad. Sí, y algo también nosotros vemos respecto a esto es que cada empresa tiene sus tiempos de contratación. No es lo mismo una empresa grande que una startup, ¿sí? Nosotros lo tenemos medido eso. Y cada país también tiene su tiempo de contratación, por las leyes internas de los países, por la disponibilidad de la gente. Entonces, es una variable que nosotros
la tenemos en cuenta muchas veces para trabajar, obviamente con nuestros clientes internos, ¿sí? Nosotros con los clientes, si tenemos información de otros procesos, la compartimos y la trabajamos. Y también de los mercados, ¿sí? No es lo mismo trabajar con España que con Colombia, que con Argentina, en cuanto a los tiempos de cobertura. Pero esa información, Laura, es mucho más difícil a veces de conseguir para los mercados, ¿sí? Por ahí uno como consultor la puede tener, o algún portal la puede llegar a tener para sus procesos, pero a veces es muy difícil conseguirla para el mercado, ¿sí? Pero muy buena acotación. Bien. Ahí nos vuelve a consultar Laura si hemos cruzado estos datos de demanda con la cantidad de candidatos realmente disponibles y calificados, porque el crecimiento de búsquedas nos dice hacia dónde va el mercado, pero la relación demanda-oferta es la que finalmente nos dice qué tan difícil y costoso será contratar. Bueno, es un poco lo que comentabas, Diego, ¿no? O sea, eso lo podemos ver más internamente con cada empresa con la que trabajamos. Por ahí verlo a nivel global con cada mercado es un poco más difícil porque si bien tenés por ahí, no sé, pones una publicación y se te postulan 100 personas, después vos realmente cuando analizás esas 100 personas te das cuenta cuál es realmente calificado o no, según la necesidad de la empresa de necesito esto que sean los deseables, esto lo excluyente, que tenga esta capacidad, y recién ahí te das cuenta realmente cuando se cruzan los datos. No Sí, sé si querés agregar sí, algo. y nosotros por ahí eh, la cantidad de candidatos realmente disponibles y calificados depende de cada búsqueda, ¿sí? Ahí nos cuesta mucho traspolar esa información con el mercado, ¿sí? En algún momento que trabajábamos teníamos un radar de disponibilidad de candidatos, pero a veces es difícil. Che, no sé, ¿cuánta gente hay de Safe for Developer en Santa Fe? Bueno, Pasa eso. hay que hacer doble clic ahí y trabajar ahí para poder también encontrar la información correspondiente para cada perfil. Pero Exactamente. Cuando un candidato a veces aplica para una empresa y no para otra, y después aparece otro candidato que le ocurre lo contrario, aplica para la primera empresa y no para la segunda, y ahí se cruzan, y no deja de ser un candidato calificado, no, también por no aplicar a una empresa, pero sí para otra. Es muy particular y, bueno, obviamente, como dije anteriormente, trabajamos con personas, con lo cual cada una tiene su, su particularidad. No sé si hay algún otro comentario, duda, consulta. Nos pueden ir siguiendo en nuestras redes sociales. Ahí tenemos LinkedIn, Facebook, Instagram, X, bueno, que antes era Twitter, el canal de YouTube, donde va a estar resubido también este LAN Meeting. Y bueno, cualquier duda o consulta también nos la pueden hacer llegar tanto a Diego como a mí, ya sea por LinkedIn o por nuestros mails. Nos lo pueden encontrar ahí en nuestros perfiles. Y estamos siempre disponibles para responder dudas, consultas, charlar, cruzar comentarios, miradas sobre el mercado IT, en lo que necesiten. y compartir información, ¿sí? Porque para nosotros es importante. Esto queremos compartirlo, ¿sí? Por eso hicimos esta webinar, como para primero tener esa información disponible, que se sepa que está, y nada, y cruzarla, ¿no? Muchas veces con agencias amigas, con empresas, compartimos esta información. ¿Para qué? Para tener más data sobre el mercado, ¿no? Porque muchas veces se habla sin datos, ¿sí? Y bueno, nosotros para tomar buenas decisiones lo mejor que queremos siempre es tener información lo más real posible para poder ser lo más efectivos que hoy necesita el mercado, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, queremos tratar de ser respetuosos a todos los que se sumaron, muchísimas gracias. No sé si alguna duda más, Tincho, pero si no, vamos cerrando. No hay ningún Y comentario más, así que si quieres vamos cerrando. Nada, como les decíamos, vamos a estar subiendo esto a YouTube para que lo puedan ver resubidos. El que quiere pedirnos la información se la podemos mandar por mail o por LinkedIn sin ningún problema, ¿sí? Así que bueno, gracias Diego por toda la info que nos brindaste. Gracias a los que se pudieron sumar. Y bueno, nos veremos más adelante con una nueva presentación, con nueva información, actualizando un poco el radar y viendo para dónde va el mercado. chao, gracias, saludos. Chao, Diego, abrazo grande.